Revista de prensa en directo América de France 24. Me acompaña en el estudio nuestra periodista Rosa Pérez Masdeu. Rosa, vamos a empezar entonces en medio del análisis internacional que nos plantea la importancia de Ucrania como granero de Europa. Esto, por supuesto, en lo que está ocurriendo el día de hoy, que ya zarpó entonces el primer barco cargado con al menos 26.000 toneladas de grano ucraniano, y todo apunta que puede ser entonces el maíz que está dentro de este barco. Efectivamente, buenos días Raúl, y empecemos, como bien decías, analizando la importancia agrícola y como exportadora de alimentos de Ucrania como tal, ¿no? Y es que este país dedica el 71% de su territorio a la explotación agrícola y el 14% de la población se dedica a la agricultura. Y en este mapa, con información de Álvaro Merino para El Orden Mundial, como decías, vemos en amarillo los campos dedicados al trigo y a la cebada, y es que Ucrania aporta entre el 9 y el 17% del volumen de las exportaciones globales de este alimento. Esto, sin duda, en condiciones normales, digamos, antes de la guerra. Por otro lado, vemos en verde los campos de maíz, y es que Ucrania aporta el 12% de las exportaciones mundiales de este grano también. En naranja, el girasol, y es que Ucrania es responsable del 46% de las exportaciones de girasol en el mundo, ¿no? Las que se usan para hacer el aceite de girasol, y un 54% de las que se usan para hacer harina de girasol. Y también, antes de la guerra, destacar que el 90% de estas exportaciones, y de aquí la importancia de la que es la noticia del día, sin duda, esta primera salida de un barco cargado con grano ucraniano, pues el 90% de estas exportaciones agrícolas de Ucrania se daba por mar. Ahora repasemos y vamos a fijarnos, Rosa, cómo reseñan los medios internacionales esta salida del primer barco con granos desde Ucrania, que desde que empezó obviamente la invasión de Rusia a este país. Exactamente, y para recordar un poco los datos fundamentales, ¿no?, de esta primera salida, recordemos, el barco se llama Razoni, con bandera de Sierra Leona, que lleva en Odesa desde el 18 de febrero, desde antes que empezara la guerra, y zarpó con 26.000 toneladas de lo que sería maíz a bordo en dirección al Líbano, pero antes va a pasar por Estambul, donde mañana va a ser inspeccionada por este comité conjunto de las Naciones Unidas, de Turquía, de Rusia y de Ucrania, los que firmaron este acuerdo que ha permitido finalmente el desbloqueo de cerca de 20 millones de toneladas de granos bloqueadas en los puertos ucranianos del Mar Negro. Bien, dados estos datos, empezamos por el New York Times, que dice: el barco, el Razoni, que levó las anclas en el puerto de Odesa, fue guiado por un navío del gobierno a través de un laberinto de minas que habían sido colocadas por las fuerzas ucranianas para evitar que Moscú lanzara un ataque por mar hacia Odesa. Y esta salida, recordemos, es el primer paso para abordar una de las consecuencias de mayor alcance de esta guerra, como nos dice el New York Times, que es el precio y la disponibilidad de granos a nivel mundial. Pero recuerda a este medio estadounidense que la guerra no es el único factor que hace que los precios de los granos estén tan elevados. Entre otras cosas, también influye el cambio climático, porque el clima cálido y seco reduce el rendimiento de los campos y es cada vez más común. Por otro lado, Le Monde cita a Kuleba, ¿no?, el ministro de Exteriores de Ucrania, que dice que la reanudación de la exportación de granos es un alivio para todo el mundo, particularmente para nuestros amigos de Medio Oriente y África. El Kremlin, por su lado, también citado por Le Monde, juzga este avance como muy positivo, pero destaca Le Monde que mientras se da este desbloqueo, continúa el bombardeo de Mykolaiv. Al Jazeera, déjame leer unas líneas de John Hendren desde Odesa para este medio. Dice: ha tardado mucho en suceder, pero ahora está surcando las aguas de la guerra para alimentar el mundo este barco. Ha habido obstáculos logísticos que superar, las aguas están minadas y ayer escuchamos lo que sonó como el tercer ataque ruso a Odesa desde que se firmó el acuerdo. El Razoni, el barco, se fabricó en China en 1996. Está lleno de grano, nos dicen maíz. Y para terminar con este repaso internacional, el South China Morning Post también destaca el alivio para el mundo, pero dicen, mientras el bloqueo de las exportaciones terminan, la guerra continúa. ¿Cómo lo aborda, Rosa, la prensa rusa y la prensa ucraniana?
Pues por un lado nos hemos fijado en el Kiev Independent, que básicamente lo destaca con un pequeño breve, ¿no? Dice el ministro de Infraestructura, Oleksandr Krybatov, anunció la salida del barco, pero el Kiev Post tiene una entrevista con el mismo ministro de Infraestructuras ucraniano que asegura: todas las partes acordamos que intentaremos que este acuerdo funcione, pero añado que si vemos riesgo para las tripulaciones, cesaremos el trabajo. También agrega que se está al mismo tiempo trabajando en el plan B de reforzar los puertos del Danubio y el uso del ferrocarril. Por otro lado, el Kommersant de Rusia también destaca una nota muy informativa, mientras que RT, Russia Today, dice: se espera que el buque con destino al Líbano ayude a aliviar el aumento global de los precios de los alimentos. Y nos quedamos en RT porque detalla la nueva doctrina naval rusa presentada ayer por el Kremlin. Exactamente, en medio de este foco de atención mediático en el Mar Negro, RT presenta y desgrana lo que tenemos que saber de esta nueva doctrina naval que se presentó coincidiendo con el Día de la Marina rusa, ¿no? Dice que esta nueva doctrina refleja el giro en el panorama de la geopolítica y la seguridad global, ¿no? Que entre otras cosas ha desatado esta guerra de Ucrania. Dice que los intereses nacionales de Rusia se expanden como gran poder naval que es Rusia a todos los océanos. Por otro lado, Rusia, dice, busca promover sus intereses basándose en principios universalmente reconocidos del derecho internacional. Bien, y por otro lado, como amenazas destacadas en esta nueva doctrina, la intención de Estados Unidos de dominar los océanos del mundo, la expansión de la OTAN hacia las fronteras rusas y, por último, destaca el importante enfoque en el Ártico para explotar sus recursos naturales, pero también como lugar estratégico militar. Rosa, como siempre, gracias por toda la información. Mañana con más revista de prensa en Directo América. Pasamos a saludar a nuestra primera invitada del día.